Hola, bienvenidos a este espacio. Recuerda que estamos en los miércoles de podcast y venimos trabajando la crisis en hijos adolescentes. El día de hoy vamos a trabajar la crisis de adolescentes payasos. Para comenzar, quiero recordarte que estas crisis que estamos trabajando a lo largo de toda esta serie son crisis que no necesariamente todos los adolescentes tienen que atravesar. Su presencia va a depender de muchos factores, de varios elementos, no solamente de que estén en una adolescencia, porque de hecho recuerden que hemos visto que algunas de estas crisis comienzan incluso antes de la adolescencia, es decir, en la niñez, y otras de ellas incluso se sostienen hasta la edad adulta si no son trabajadas. De manera que no es la edad, no es la cronológica, no es el ciclo vital de la adolescencia que hace que estas crisis puedan o no aparecer. Lo que va a hacer que estas crisis detonen en esos adolescentes en su comportamiento no es la edad, sino las condiciones que los acompañan, es decir, el sistema relacional, es decir, qué es lo que pasa en su contexto más inmediato. Muchas veces, en la medida en que existan más tensiones sin trabajar, en la medida en que estos adolescentes se sientan expuestos, digamos, dentro de su familia, o en la medida en que sean familias que sean multiproblemas con diversas situaciones que no se solucionen, podrían detonar en alguna de estas crisis. Pero recuerden que soy enfática en esto. Cuando digo podrían detonar, es que no necesariamente, incluso teniendo estas condiciones, quiera decir, o sea, un indicador claro de que nuestros adolescentes van a sufrir algunas de ellas. En ese sentido, para hablar un poco acerca de los adolescentes payasos, tendríamos que entender que este adolescente habita en familias multiproblemas. Cuando digo multiproblemas, hago referencia a que está en un contexto familiar donde hay múltiples problemas relacionales, de comunicación, pero sobre todo dificultades que no se trabajan, que no se asumen, que no se elaboran. Cuando, digamos, estas dificultades se sostienen en el tiempo, generalmente la crisis se da porque este adolescente se siente responsable del dolor, de la angustia, del malestar, de la tristeza de esa familia y cree que debe aliviarlo con buen sentido del humor, incluso con bromas. Típico caso, por ejemplo, es la típica presencia donde hay adolescentes que ante momentos de tensión son los adolescentes que siempre hacen reír a los demás, que siempre en una situación de tensión o de tristeza sale con bromas, hace chistes, hace pilatunas, hace una gran cantidad de cosas que los demás, digamos, notan como divertido y los hacen reír. Es este típico caso de persona adolescente donde nunca se les ve triste, entre comillas. Son personas que nunca se les ve llorar, también entre comillas. ¿Por qué? Porque son personas que su ser es muy salvador, en tanto que se sienten responsables del dolor del otro, se sienten responsables también del malestar y también se sienten responsables de aliviarlo. ¿Cómo? A partir de, digamos, generar una atmósfera mucho más tranquila. Ellos se sienten responsables de el malestar del otro. En ese sentido, siempre buscan las estrategias y las herramientas para que esta persona o esta familia se sienta bien y se sienta mejor. Distraerlos es aportar para que la familia o el otro se ría un rato, para que se distraiga un poco la tensión negativa que les asiste, que los habitan, que ellos tienen, y ellos poder aportar un poco de tranquilidad, un poco de diversión que pueda, digamos, minimizar esos efectos de la angustia que puede representar el malestar que la familia o el otro esté viviendo. ¿Cuál es el problema de esta crisis de adolescentes payasos? Dentro de todas las dificultades que puede tener, un aspecto importante es que esta persona se carga de los problemas de los demás. Por eso les decía ahora que tiene un espíritu bien salvador. ¿Por qué? Porque quiere salvar a su familia, a su alrededor, a sus amigos, a su pareja, a todas las personas que están alrededor del malestar a partir del buen sentido del humor, pero hace que en el fondo se cargue y se recargue del malestar de los demás, de ese malestar que él quiere que los demás se distraigan
y un poco la cuenta simbólica sería que los demás se liberen de un malestar que luego sobre él va a recaer y él va a cargar. ¿Cuál es el segundo problema que tiene esta situación? Que generalmente son personas que sienten que no pueden verse triste para los demás, que sienten que siempre tienen que estar bien, que siempre tienen que estar sonrientes. ¿Por qué? Porque piensan imaginariamente que si ellos están mal, ¿cómo van a ser soporte positivo para los otros? Y esto, ¿qué detona en él o qué genera en él? Un aspecto de negar sus propios problemas, negar sus propias cargas, negar sus propias dificultades. Y si las niega, pues evidentemente que sería la herramienta, digamos, justa y necesaria para ellos no enfrentar lo que ellos tendrían que solucionar. En ese sentido, son esas personas que en las familias se identifican o en el grupo de amigos, son personas que siempre están bien entre comillas, y bien entre comillas es porque enmascaran el dolor para siempre tener una cara amable, alegre y tranquila para los demás y para poderlos sostener. Bueno, gracias por seguirnos hoy en este podcast sobre la crisis de hijos adolescentes payasos. Espera la próxima semana una nueva crisis para que logremos entender qué puede pasar en nuestras familias, para que logremos entender qué podría estar pasando con nuestros adolescentes. Mi intención en estos espacios simplemente es aportarte una información que pueda hacerte útil, que pueda darte pistas sobre lo que podrías estar viviendo y lo que podrían estar viviendo los miembros de tu familia o las personas más cercanas a ti. Un fuerte abrazo para ti.